Profe, no se escucha. Parece. A ver. Sí, todavía no estoy hablando. Ah, por eso. ¿Se escucha bien, sí, ahora? Sí, 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 se escucha bien. Perfecto. Ya vamos a esperar a que ingrese más gente. Esperamos un ratito y comenzamos la clase. Ok, vamos a comenzar la clase. Entonces, el miércoles tuve muchos inconvenientes con el computador y no pude realizar la clase y les dije que le iba a subir un video explicativo de este PDF, pero tomé la decisión mejor de el día de hoy hacer la clase correspondiente al día miércoles para que no les quedara ninguna duda. Entonces vamos a terminar el PDF hoy día, lo que queda, y esa sería la clase de hoy día. Vamos a revisar algunos ejercicios que están al final para que no les quede ninguna duda. Ok, entonces si recuerdan, el lunes quedamos en subsucesión, ¿cierto? Habíamos hablado de que era una subsucesión de una sucesión, ¿cierto? Aquí quedamos en esta observación. Una sucesión es una subsucesión si los elementos están contenidos y existe una sucesión creciente de naturales, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tomábamos ciertos elementos? Teníamos xn, que era un x1, etcétera, y aquí tomábamos ciertos x k sub n, que iba a ser, por ejemplo, x3, x7, x8, etcétera, y lo importante era que aquí se cumple que 3 es menor que 7, menor que 8, así, etcétera. Que los índices son crecientes y que todos los elementos de aquí tienen que estar acá arriba. Esa es la definición de subsucesión. Ok. Entonces ahora vamos a ver esta proposición que nos dice que si yo tengo una sucesión de la forma R elevado a n, yo voy a saber cuándo esto es acotado, cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Si la proposición me dice que esta sucesión de acá, la vamos a escribir así para que se entienda que es una sucesión, va a ser decreciente si es que R es menor que 1. Si esto está entre 0 y 1, perdón, aquí necesitamos que sea estricto. Si es que R está entre 0 y 1, xn es decreciente y acotada.
voy a mutear a la persona que está haciendo. Ahí. Ok. A ver. ¿Qué pasó con el repaso? Sí, tenemos que avanzar en la materia. Si desean, les puedo subir una guía repaso para lo que necesitan, pero si no, vamos a atrasarnos mucho en la materia de lo que necesitamos. Pero les voy a subir una guía con ejercicios resueltos para que puedan practicar para el certamen. Ok. Entonces, si es que R está entre 0 y 1, la sucesión va a ser siempre decreciente y acotada. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que era de que una sucesión fuera decreciente y que fuera acotada? Que fue lo que vimos la clase anterior. Profe, Sí, dígame. n igual no conlleva como que sea menos que uno, siempre tiene que ser mayor que uno, El n, ¿sí? sí, el No n puede ser, siempre se considera un número natural. Entonces siempre lo vamos a considerar mayor o igual a 1 y puede que lo consideremos mayor o igual a otro número. Por ejemplo, que la sucesión parta de n igual a 10. Eso ¿y por qué también no se puede considera. ser negativo? Porque igual sería decreciente si fuera tipo negativo, porque sería uno partido en desde abajo. Claro, es simplemente por la definición formal de sucesiones que se necesita que n sea positivo. Es para poder después definir una noción de límite, es decir, hacia dónde se van estas cosas. Y si es que yo considero n negativos, puede que tengamos que definir límites distintos hacia los negativos y hacia los positivos, y eso complica más las cosas. Entonces, por comodidad se define solamente los n positivos. Por ejemplo, si n fuera negativo, entonces yo puedo escribir esto de esta manera, ¿cierto? Y estoy en el caso en que R, por ejemplo, en este caso R sería, si R es mayor que 1, 1 sobre R es menor que 1. Entonces voy a estar en casos distintos, da lo mismo si el n es positivo o es negativo. Como yo puedo reescribir esto de esta forma, voy a estar o en el caso 0, 1 o voy a estar en el caso mayor que 1, ¿sí? Dependiendo de cómo yo escriba esto. Es por eso que siempre vamos a considerar el n positivo, para ahorrarnos esto, ya que estos dos casos están contenidos en los que voy a escribir ahora, o en la proposición que tenemos aquí a la derecha. Ahora va a quedar un poquito más claro. Tenemos que si R está entre 0 y 1, xn es decreciente y acotada, y si R es mayor que 1, xn es creciente y no acotada. Ok, entonces esa es la proposición. Lo que me dice es algo bastante obvio, la verdad, que me dice que si R es menor que 1, es decir, si es un número entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, y yo lo empiezo a elevar, por ejemplo, si lo elevo a 1 me va a quedar un medio, si lo elevo a 2 me va a quedar un cuarto, si lo elevo a 3 me va a quedar un octavo, si lo elevo a 4 me va a quedar 1 sobre 16, etcétera. Entonces pueden ver inmediatamente que esto es decreciente, ¿cierto? Porque va bajando los números, y que es acotada porque ya que van bajando, el un medio es el mayor elemento de la sucesión. Y por otro lado, si R es 1, perdón, si R es mayor que 1, podríamos poner el ejemplo de R igual a 2, y yo lo empiezo a elevar, me va a dar 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. Entonces, si se fijan, si R es mayor que 1, la sucesión es creciente, y pueden ver que no es acotada porque este número va a seguir subiendo, 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 subiendo hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que dice la proposición, es esto. Profe, entonces no tiene cota superior, No tiene cota superior, exactamente. solamente ínfimo, ¿no?
Exactamente, tiene cota inferior que sería el 2, en este caso. Ambos tienen cota inferior. Este tendría cota inferior 0, ya que todos estos números son positivos, a pesar de que se vayan haciendo cada vez más pequeños, nunca van a ser negativos, por lo tanto, esta sucesión de acá siempre es mayor o igual a 0, esta siempre es mayor o igual a 2, esta es acotada por arriba por un medio, y esta es acotada por arriba, esta no es acotada por arriba. Ok. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a comenzar a hablar del límite de una sucesión. Entonces ya sabemos tres definiciones importantes. Que una sucesión sea acotada, que una sucesión sea creciente. Aquí tienen estrictamente y normal, lo mismo con decreciente. Y me falta una que sería que sea monótona. Entonces con estas cuatro propiedades de sucesiones podemos definir lo que es un límite de una sucesión. Ok, entonces vamos a ver primero qué es un límite de una sucesión. Por ejemplo, habíamos visto el ejemplo de 1 sobre n, la sucesión 1 sobre n, y esta vimos que se iba acercando al 0, ¿cierto? Teníamos 1 sobre 1, un medio, un tercio, un cuarto, etc. Y esto se va acercando cada vez más a 0. ¿Sí? ¿Se entiende que este se va acercando a 0 cada vez más? Estos números se van haciendo cada vez más pequeños. Este es el caso A sub n. El caso B sub n sería algo de la forma 1 medio a la n más 1. Entonces veamos qué pasa con 1 medio a la n más 1. Si n es 1, tengo 1 medio más 1. Después voy a tener 1 cuarto más 1. Después voy a tener 1 octavo más 1. 1 sobre 16 más 1, etc. ¿Hacia dónde creen ustedes que se está acercando esta sucesión? Hacia el 1. Exactamente, si se fijan aquí, este numerito de acá se va haciendo cada vez más pequeño, por lo tanto, y este se mantiene, por lo tanto esto se va a ir acercando a 0, y esto se va a ir acercando a 1, por lo tanto todo se va a ir acercando a 1. ¿Esta sucesión es creciente o decreciente? Decreciente. Muy bien, entonces esta sucesión es decreciente, es acotada, es monótona y se acerca a 1. Muy bien, eso es todo lo que podemos decir respecto a esta sucesión. Esta parte de se acerca a 1 todavía no la definimos formalmente, ¿ya? Ahora la vamos a definir formalmente. En el ejemplo 3, C sub n, que tenemos menos 1 a la n, esta sucesión va a ser de la forma menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, etc. ¿Esta sucesión es acotada? No. ¿Seguros? eh, que- Como una es constante y alternada a la vez, po. Exactamente. Y es importante que lo que nosotros necesitamos para que sea acotada es que, le voy a poner la C, todos los números sean menores que algún K. Y si se fijan, todos los números de esta sucesión son menores que 2, por ejemplo, en valor absoluto. ¿Cierto? Cualquier número de aquí es menor que 2 en valor absoluto, porque el valor absoluto de 1 es menor que 2 y el valor absoluto de menos 1 es menor que 2. Por lo tanto, esta sucesión sí es acotada. ¿Sí? Lo importante de la definición importante de que una sucesión sea acotada es que no se vaya a infinito, que mantenga sus valores dentro de un rango. ¿Sí? Y esto mantiene sus valores dentro de un rango. Profe, Dígame. esto quiere decir que las sucesiones que son alternadas tienen una cota superior e inferior a la B, ¿o no? Exactamente. Sí. En este caso, la cota inferior
sería -1 y la cota superior sería 1. Ok. Entonces, esta sucesión es acotada, es creciente o decreciente. Ninguna. Ninguno, ¿cierto? Aquí sube, aquí baja, aquí sube, aquí baja, aquí sube. Por lo tanto, esta sucesión no es ni decreciente ni creciente, por lo tanto no es monótona. Recuerden que monótona significa que es o solo creciente o solo decreciente, y como no se cumple aquí, la sucesión no es monótona. Y esto se va a ir acercando hacia 1 y -1, ¿cierto? Porque si yo grafico esta sucesión, recuerden que uno puede graficar las sucesiones. Estos van a ser los valores de n. Y voy a tener, parto en -1 y después 1 y va a ser algo así. Entonces esta sucesión, si se fijan, se va acercando a 1 y a -1, pero eso no significa que el límite, después vamos a ver exactamente qué significa eso, no, esto no significa que el límite sea 1 y -1, sino que la sucesión alterna entre 1 y -1. Ok, el ejemplo 4, no lo vamos a ver con detenimiento, pero es importante que sepan que las sumatorias tienen fórmulas, ¿cierto? Esta sumatoria de ahí se puede escribir de cierta forma, de i igual a 0 hasta un cierto k o hasta un cierto n. Entonces yo, por ejemplo, para n igual a 1, voy a estar sumando, si n es igual a 1, debo sumar el término 0 y el término 1. Por lo tanto, voy a sumar 1 más un medio. Si n es igual a 2, voy a sumar 1 más un medio más un cuarto. Si n es igual a 4, voy a sumar 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Y así sucesivamente vamos a poder ver que esta sumatoria se va a ir acercando cada vez más a 2. Entonces esto va a ser menor siempre todos los elementos que 2. No es importante que ustedes sepan que se acerca a 2 esta sumatoria porque no hemos visto propiedades de sumatoria, pero es para que vean que hay ejemplos de sucesiones un poco más complicados. Entonces esta sucesión, si se fijan, como cada vez sumo algo nuevo, ¿cierto? Cada vez estoy sumando algo nuevo, va a ser creciente o decreciente. Creciente. Exactamente, esta sucesión es creciente, es acotada. Yo debería decir que sí. Sí, ¿cierto? Porque todos los elementos son mayores que 0, y como les dije que esto va acercándose a 2, todos los elementos son menores que 2. Por eso esto está contenido en el intervalo 0,2. Entonces es creciente y, disculpen, puse creciente de nuevo, es acotada y monótona, y a simple vista se está acercando al 2. Ok, y el último ejemplo es n elevado a 3, y si empezamos a poner estos puntos, esto nos da 1, después nos da 8, después nos da 27, después nos da 64, 125, y así sube exponencialmente rápido. Entonces esta sucesión podemos ver que es claramente creciente, monótona, no es acotada, y no, o sea, podemos decir que se acerca, pero se acerca ¿a dónde? Se acerca a infinito, ya que estos números se van haciendo cada vez más grandes. Por lo tanto, esta sucesión se va a ir acercando a infinito. ¿Y por qué no se puede decir que es infinito?
Siempre va a ser Porque, más grande. exactamente, vamos a definir qué es exactamente el límite de una sucesión. Y como spoiler aquí, tienen aquí la definición, el límite debe ser un número real, por definición. Entonces el infinito no es un número real. Por lo tanto, no podemos decir que el límite es infinito, sino podemos decir que la sucesión se acerca a infinito. Ok, y ahora necesito que pongan mucha atención, ya que vamos a definir la definición formal de límite, ¿sí? Y es un poquito complicada como definición. Entonces, para poder definir la definición formal, debemos definir qué es una vecindad. Entonces, vamos a dibujar una recta real, vamos a dibujar un punto P, y vamos a decir que una vecindad con centro P y de longitud epsilon, ¿sí? Es importante que tengan claro esto, va a ser hacer un intervalo alrededor de P, en donde yo tenga aquí P menos epsilon y aquí P más epsilon. Es decir, esto va a ser el intervalo abierto P menos epsilon, P más epsilon. Es decir, estoy creando un intervalo pequeño alrededor del punto. ¿Sí? Es importante que se entienda bien esto. ¿Se entiende este intervalo? Es hacer, esto se llama hacer una vecindad alrededor del punto P. No caché. Tomo un punto P y me muevo un poquito hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda y voy a hacer ese intervalo. A eso le voy a llamar vecindad. Por ejemplo, Pero ¿sí? no es como el este de la sucesión, ¿no? O tiene algo que ver. Todavía no tiene nada que ver con sucesión, solamente estoy Ah, ya. definiendo este intervalo y le estoy llamando vecindad. Vecindad de P. Y es un intervalo pequeño alrededor de P. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una vecindad alrededor de P igual a 1, entonces tenemos aquí el 1. ¿Y de qué longitud queremos nuestra vecindad? Que mida 0,1. Uno escoge el punto y uno escoge cuán grande quiere que sea el intervalo. Entonces, ¿qué me dice la definición? Me dice que yo me debo mover un poquito hacia la derecha, es decir, al 1,1, y un poquito hacia la izquierda, es decir, al 0,9. Por lo tanto, la vecindad de centro 1 y longitud 0,1 va a ser el intervalo 0,9, 1,1. ¿Sí? Y si se fijan aquí, al centro justo debe estar siempre el punto principal. Eso es una vecindad. Sí, es importante que entiendan esto para poder entender la siguiente definición. Uno puede dar distintos valores de epsilon. Por ejemplo, si yo hubiera dado el valor de epsilon igual a 1, va a cambiar mi vecindad y va a ser más grande, y va a llegar hasta el 2, y va a llegar hasta el 0. Por lo tanto, mi vecindad alrededor de 1, de longitud 1, va a ser el 0,2. Es decir, un intervalo de longitud 2 alrededor del el 1. ¿Sí? Tomo el 1, avanzo epsilon, lo que sea que yo le dé el valor a epsilon, avanzo epsilon hacia la derecha y hacia la izquierda, y ese es mi vecindad. Ok, entonces utilizando esta definición de vecindad, vamos a definir la definición de límite. Y esta es la definición más importante en esta parte del curso. ¿Sí? Esta es la definición de límite de una sucesión. Luego vamos a ver la definición del límite de funciones, pero por ahora solamente de sucesión. Y es muy importante que la entiendan porque la de funciones es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, si se fijan aquí la definición dice sea L en los reales, vamos a tomar L, un número real, vamos a considerar una sucesión y vamos a decir que, y lo vamos a escribir de esta manera, xn converge a L, esto es lo mismo que el límite de la sucesión es L, y ahora se complica un poquito la definición y dice
si dada una vecindad, es decir, tenemos una vecindad de L, ¿cierto? Eso es lo que me dice aquí. Dada una vecindad de L con longitud epsilon, es decir, esto de aquí mide epsilon, me dice, existen solo finitos valores de n que no están en la vecindad. Por lo tanto, si yo empiezo a graficar mis valores de la sucesión, voy a tener x1, por ejemplo, da lo mismo x2, x3, x4, x5, da lo mismo donde yo los ponga, no tiene por qué ser creciente, x6, x7, pero dice que solo hay finitos elementos afuera del intervalo. Por lo tanto, en algún momento voy a tener que caer adentro, x8, y desde ahí en adelante, todos van a empezar a caer aquí adentro. Y voy a tener, lo voy a dibujar con azul, todos los elementos de la sucesión van a estar aquí y solamente van a haber unos poquitos afuera. Si se fijan aquí, hay pocos afuera. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 elementos afuera y hay infinitos adentro. Esa es la primera definición de límite. Pero hay formas más fáciles de escribirlo. Entonces, la forma más fácil de escribirlo es que para cualquier epsilon, y esta es la definición que se van a tener que aprender perfectamente, para cualquier epsilon, recuerden que es el epsilon, es el porte del intervalo, ¿cierto? Entonces, independiente del tamaño que yo le dé al intervalo, entonces voy a hacer aquí un dibujito, si yo tengo L, y yo me doy ese epsilon, y después me doy un epsilon más pequeño, y después me doy un epsilon más pequeño, para cualquier epsilon que yo me dé, se debe cumplir esto. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que existe un número natural, ¿sí? Entonces, hasta ahora, para cualquier epsilon, debe existir un número natural, tal que para todo n mayor a este número natural, se tiene que el x sub n debe pertenecer a la vecindad del límite. Entonces, esta es exactamente la definición. ¿Y qué me dice? Me dice, independiente, voy a hacer un dibujo mejor, dice, para cualquier epsilon, entonces me doy un epsilon, aquí este sería L más epsilon, y este sería L menos epsilon, y me dice que existe un n, encuentro el n, tal que para cualquier n mayor que este n, es decir, yo encuentro un n y cualquier número natural después de este n va a ser que todas las xn caigan dentro de la vecindad. Es decir, aquí va a estar el xn más 1, aquí va a estar el xn más 2, aquí va a estar el xn más 3, etcétera. Aquí esto me dice, a partir de este n, todos los elementos de la sucesión van a caer dentro del intervalo. ¿Y cuál es la gracia de que se cumpla para cualquier epsilon? Que si yo achico el intervalo, es decir, achico el epsilon, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a existir otro n distinto, le voy a poner n2, y este n2 va a hacer que todos los elementos, desde este n2, todos los elementos de la sucesión van a empezar a caer aquí dentro del amarillo, ¿cierto? Y si yo escojo otro epsilon aún más pequeño, por ejemplo este, va a existir otro número natural que me va a decir que todos los elementos de la sucesión a partir de este n van a caer dentro aquí del morado. Es decir, lo que estoy haciendo en realidad es encapsulando todos los elementos de la sucesión alrededor del límite. Y si yo puedo hacer eso, voy a demostrar que el límite existe y que es L. Entonces me voy tomando epsilon cada vez más pequeños y voy demostrando que siempre existe un n, tal que todos los elementos de la sucesión caen dentro de este L, dentro de este intervalo pequeño. Esta es la definición de límite. ¿Y qué es importante igual? Es importante que esto de aquí, sí, dígame.
este de aquí. Sí, eso era justamente lo que iba a escribir ahora. Esto de aquí podemos reescribirlo de esta manera. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la distancia entre la sucesión xn y el límite es menor que epsilon. Es decir, es lo mismo que el xn esté dentro del intervalo que yo escogí. En este caso el morado era este intervalo, el amarillo era este intervalo y el negro era este intervalo. El último paréntesis me dice que el valor de la sucesión está dentro de ese intervalo, que es lo mismo que el valor de la sucesión, la distancia a la L, sea menor que epsilon. Profe, Dígame. entonces son para las sucesiones creciente y decreciente y no, Sí, ¿eso? para todas. Esta Para, definición es general. Y si se fijan, como en esencia de lo que estamos haciendo, fíjense acá, solamente en esta definición, si el epsilon se va haciendo cada vez más pequeño, porque la definición dice que es para todo epsilon, entonces yo puedo hacerlo cada vez más pequeño. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con los xn? Si el epsilon se va haciendo cada vez más pequeño, es más pequeño todavía, pues. exactamente, este valor absoluto se va a hacer cada vez más pequeño, por lo tanto, los elementos que están en el interior se van a hacer cada vez más cercanos. Entonces, esta definición me está diciendo exactamente que a medida que yo achico el epsilon, la sucesión es más cerquita del límite. Entonces, esa es exactamente la definición de lo que uno quiere, que la sucesión se vaya acercando al valor del límite a medida que Profe, epsilon se vaya achicando. ¿Sí? son como las cotas, ¿no? Algo así. El épsilon es una cota, pero no son las cotas de la sucesión, son las cotas No, de esta resta. L es una cota, ¿no? Porque nunca la va a tocar. Depende, ¿Entiendes? sí, depende. ¿Por qué depende? Porque puede que mi sucesión sea algo así, que yo tengo, por ejemplo, L acá, y voy a dibujar con amarillo mi sucesión, y puede que mi sucesión se vaya acercando por ambos lados, algo así. No sé si se alcanza a ver, que se va acercando como este es x1, este es x2, x3, x4, x5, x6, y así sucesivamente se va acercando infinitamente hacia este límite. Entonces, si se fijan, esta sucesión que acabo de dibujar, L no es ni cota superior ni cota inferior, ¿cierto? Porque tengo elementos que están a la izquierda de este L y elementos que están a la derecha de ese L. Entonces, no puede ser una cota inferior o superior, a menos que pase lo que teníamos antes, que tenemos sucesiones crecientes o decrecientes, como teníamos aquí. Ahí sí podríamos decir que el límite, en este caso, sí es una cota superior, y en el caso que sea decreciente como este, sí es una cota inferior. Pero el problema es Profe, que, sí, dígame, entonces cuando se van acercando porque están alternadas las X, ¿no? Es cuando no es monótona, sino que es del... puede pasar ambos casos. Podemos tener aquí esta alternada, como les dibujé recién, o podemos tener algo de la forma como les explicaba recién, que fuera algo así, que se acerque solo por la de izquierda, o en este caso sería creciente, o que se acerque solo por la derecha, en este caso sería decreciente. ¿Sí? Estos tres casos pueden suceder. Puede que yo me acerque como una sucesión creciente, en este caso el límite sí sería una cota superior, que yo me acerque como una sucesión decreciente, en este caso sí L sería una cota inferior, o que me acerque como una sucesión alternada, y en ese caso no tenemos ni cota superior ni cota inferior del límite. O sea, el límite no es ni cota superior ni cota inferior. Esos son todos los casos. Igual es importante que ahora vamos a ver cómo demostrar esto, ¿sí? Porque sabemos solo la definición, pero no sabemos usarla. Y al usarla se entiende mucho mejor. Ok. Entonces, si se cumple esta definición de acá, vamos a decir que, lo voy a poner aquí, pero lo vamos a escribir así. El límite, cuando n se va hacia infinito de la sucesión, es L.
Entonces la definición me dice que si se cumple, entonces el límite de la sucesión yo puedo asegurar que es L. Entonces ahora ya sé lo que significa el límite de una sucesión. Ok, ¿Cómo? que si es que se cumple esta definición de aquí arriba, Ah, en la definición de límite yo voy a escribir que el límite de la sucesión es L. Y se escribe de esta manera. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión es L. Esta es la forma de escribir cuál es el límite de una sucesión. Es una duda. solamente escritura. Una duda ahí en el, donde está el amarillo y el morado a la vez. En Acá, ese, no, abajo, no acá, abajo. Ahí, ese. Ese cuando está el amarillo es acotado superiormente y cuando está con el azul acotado inferiormente, ¿no? exactamente. Yeah. Sí. Ok, ahora vamos a ver entonces. Ah, bueno, antes que eso, se fijan aquí dice, una sucesión que tiene límite se dice convergente. Es decir, si se cumple la definición, diremos que xn es convergente y converge al límite. ¿Sí? Eso es lo que dice esto. ¿Sí? Es lo mismo decir que el límite de la sucesión es L a decir que converge a L. Son lo mismo. Y si es que no se cumple la definición del límite, vamos a decir que es divergente. Es decir, no tiene límite o el límite es un número, eh, el límite es infinito. Entonces, vamos a volver a un ejemplo anterior. Vamos a tener aquí el 0. ¿Qué pasa con la sucesión alternada que teníamos antes, que era menos 1 a la n? Que teníamos aquí 1, después otro, después otro, después otro, otro, y así. Que íbamos alternando entre Eh, 1 y menos 1. el caso como del L, no, pues, se mantiene todo el rato, pues. Se Nunca se mantiene todo el rato, acerca, ¿cierto? Entonces, ¿se acerca a algo o no se no, acerca a algo? no se acerca a nada. No se acerca a nada, exactamente. Las sucesiones alternadas, que son constantes como esta, es decir, que no se acercan a nada, son divergentes. Esto no tiene límite. Y es importante porque hay dos tipos de sucesiones divergentes, que son las que no tienen límites o las que se van a infinito. Como lo habíamos visto en el caso de n al cubo, ¿cierto? Esta sucesión parte en 1, después en 8, después en 27, 64, y se va rápidamente hacia infinito. Por lo tanto, ni esta sucesión tiene límite, ni esta sucesión tiene límite. O equivalentemente, como les dije, ni esta sucesión es divergente y esta sucesión es divergente. Ese es el vocabulario que se utiliza, convergente, divergente. Ok, entonces ahora vamos a ver un ejemplo básico. Vamos a considerar la sucesión 1 sobre n. Esta sucesión habíamos visto que era 1, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera. Y habíamos dicho a simple vista que esto se iba acercando hacia cero, pero no estamos seguros porque no hemos visto la definición. Entonces, ¿cuál sería la definición para que esta sucesión tuviera como límite el cero? Entonces, como les dije, esto es equivalente, ¿cierto? Que el límite sea cero, aquí lo escribí, que el límite de una sucesión sea cero, es equivalente a utilizar esta definición grande de aquí arriba. Entonces, ¿cuál es la definición? Es que para todo epsilon mayor que cero, existe un n en los naturales, tal que para todo n mayor a este n, se tiene que la distancia entre la sucesión y el límite es menor que epsilon. ¿Cierto? Aquí esto recuerden que es xn menos l menor que epsilon. Pero ahora lo tradujimos al caso particular en